Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Padre, ayúdame siempre a vivir solo por ti, sí, solo por ti. Hazme como tú quieres que sea yo y que, Señor, todo seas para mí. Aquello que me aparte de ti, siempre mi voz gozo hay en ti. Que mi amor por ti sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor, de mí lo mejor. Que mi amor por ti sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor, de mí lo mejor. Padre, enséñame a valorar mis días que son cortos, Señor. Quiero siempre vivir mis días por ti, y tú al venir
preparado estar. Que mi amor por ti sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor, de mí lo mejor. Que mi amor por ti sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor, de mí lo mejor, lo mejor, de mí lo mejor, lo mejor, de mí lo mejor. Dios les bendiga. Nunca hubo noche que pudiera impedir el nacer el sol y la esperanza. Y no hay problema que pueda impedir el amor de Jesús para ayudarme. Habrá un milagro dentro de mí, viene bajando un río para darme vida, y ese río que emana de la cruz a los pies de Jesús. Habrá un milagro dentro de mí, viene bajando un río para darme vida, y ese río que emana de la cruz a los pies de Jesús. Aquello que parecía imposible, aquello que parecía no tener salida, aquello que parecía ser mi muerte, pero Jesús cambió mi suerte. Soy un milagro y estoy aquí. Nunca hubo noche que pudiera impedir el nacer el sol y la esperanza. Y no hay problema que pueda impedir el amor de Jesús para ayudarme. Habrá un milagro dentro de mí, viene bajando un río para darme vida, y ese río que emana de la cruz a los pies de Jesús. Habrá un milagro dentro de mí, viene bajando un río para darme vida, y ese río que emana de la cruz a los pies de Jesús. Aquello que parecía imposible, aquello que parecía no tener salida, aquello que parecía ser mi muerte, pero Jesús cambió mi suerte. Soy un milagro y estoy aquí. Úsame, soy tu milagro. Úsame, quiero servirte. Úsame, soy tu imagen. Úsame, quiero servirte. Aquello que parecía imposible,
imposible. Aquello que parecía no tener salida, aquello que parecía ser mi muerte, pero Jesús cambió mi suerte. Soy un milagro y estoy aquí. Aquello que parecía imposible, aquello que parecía no tener salida, aquello que parecía ser mi muerte, pero Jesús cambió mi suerte. Soy un milagro y estoy aquí. Soy un milagro y estoy aquí. Soy un milagro y estoy aquí. Dios le bendiga. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Bueno, estoy aquí en el nombre del Señor Jesucristo. Yo me llamo Iraida de Garrido. Estoy aquí como dando un testimonio pues de lo que Dios ha hecho, de la obra que Dios ha hecho en mí, primeramente. Aquí dando testimonio aquí en la iglesia Ebenezer, para que este testimonio sirva a algunas personas que lo necesiten. Que el Señor hace milagros como el que me hizo a mí. Pues yo era una niña de 12 años que yo no pude estudiar nada porque yo vivía enferma, todo el tiempo vivía enferma. Y entonces vivía todo el tiempo poniéndome inyecciones, medicina. Y me dieron 4 doctores y los doctores me mandaban una cantidad de remedios, pero ninguno me hacía efecto. Y entonces ya mi mamá ya había gastado todo lo que ella tenía y mi familia pues en la enfermedad mía. Duré 3 meses en cama, que no me podía sostener, porque mi mamá me sosteniera con cajones y almohadas, de un lado y del otro, y en la espalda, todo el tiempo en la cama. Y de noche, para dormir, yo dormía con una imagen en el cuerpo, prendí una vela y esa vela me escurría toda la esperma en el pecho. Yo aferrada a esa imagen, pero yo no creía en ella, pues en la imagen yo no creía en la imagen. Yo lo tenía porque como mi mamá era católica y ella creía en imágenes, era la imagen del Carmen. Entonces, bueno, pasó el tiempo y mi mamá me llevaba a los médicos y los médicos no hacían nada, la medicina pasaba por encima. Entonces viene una señora que vive al frente de nosotros, que era la que me inyectaba. Y ella le dice a mi mamá: señora Mercedes, usted no sabe que conocí una amiga que me dijo que había un doctor muy bueno y que estaba tratando a la hija del gobernador, que la habían llevado hasta Estados Unidos y no habían podido dar con la enfermedad. Y ya la tenía parada, ya caminaba.
Entonces ella me dijo que fuera y hablara con él, con el médico. Pero como mi mamá ya no tenía plata, ya no tenía, la familia me había caído en decaimiento, que ninguno trabajaba porque estaban mal, pues. Y entonces ella le dice a mamá, si usted quiere, señora Mercedes, yo voy y hablo con el doctor para que si él puede venirla a ver y cuánto cobra. Mi mamá le dice, ay, pero es que yo ya no me quedó plata porque yo tenía un patio de gallinas y eso lo vendí para la medicina y lo que ella necesitaba. Y entonces la señora dijo, no se preocupe, yo voy y hablo con él. Si él quiere venir, bueno. Y entonces mi mamá le dijo, bueno, yo lo que tengo son 10 bolívares. En ese tiempo las carreras de carro costaban 2 o 5 bolívares, más nada. Y entonces la señora fue y habló con el doctor. Eso fue un día viernes, que habló con ese doctor. Y el doctor le dijo, ustedes me llevan, me ponen un carro pues para yo ir a ver la muchacha, que me lleve y me traiga, porque yo no puedo trabajar así, porque a él le habían suspendido el título cuando se vino de su tierra para acá. Entonces, lo que hacía con el gobernador era por debajo de cuerda, como dicen, porque no se podía hablar mucho de lo que él estaba haciendo. Entonces viene y la señora fue y habló con el doctor y el doctor le dijo, bueno, si ustedes me ponen un carro que me lleve y me traiga, yo la voy a ver el domingo. Entonces le dice, antes de eso, había una campaña en Caracas de un evangelista que venía de Estados Unidos, que era muy bueno. Yo le decía, mamá, ¿por qué no vamos a Caracas? Entonces mis hijas, que no tengo plata, ¿cómo vamos a hacer si no tenemos familia en Caracas, no tenemos nada? ¿Y cómo vamos a hacer para ir para allá? Entonces, bueno, el evangelista que venía era el hermano Branham, porque ese era el decir de la gente, pues que era un evangelista que venía con sanidad divina, que todo el que se ponía en las manos de él salía sano. Entonces yo, en mi pensamiento, yo no conocía nada del hermano Branham, nada, sino que de ese evangelista que iba a venir a Caracas a dar una asamblea, pues. Y entonces, bueno, llega el doctor y le dice a la señora, dígale que el domingo en la mañana estoy allá. Bueno, entonces mamá se preparó porque mamá tenía todas las puertas tapadas con cortinas, con sábanas, porque le decían que los médicos le habían dicho que tenía tétano. Y un doctor vino y le dijo a mamá, mire, cómprele todo, téngale todo organizado y usted también, porque esta muchachita está en el último periodo de la enfermedad. Ya esa, lo más que le puede durar son 3 días. Cómprele todo y esté lista para cuando ella se vaya, pues. Bueno, cuando llega el doctor a la casa, mamá había quitado todas las cortinas y todos los papeles y todo lo había quitado. Llegó el doctor y entonces le dice a mi mamá estaba así en el cuartico porque era la sala dividida en cuarto y sala. Y entonces yo ese día me había puesto mi mamá en la salita, en la cama. Entonces viene y le dice el doctor a mamá, señora, ¿cómo ha podido usted dejar postrar a esta niña en esta cama?
Entonces le dice, mamá, mire doctor, mire esa caja que está ahí, mire, esa es pura medicina que le han mandado los doctores. Ella le han visto 4 doctores y ninguno le ha dado, pero nada. Entonces le dice, él ve la caja de remedio y entonces le dice, mire, pero ni un cafenol. Usted sabe que en aquel tiempo usaban el cafenol para los dolores y eso. Ni un cafenol le han dado a esa niña para la enfermedad que tiene. Entonces volteó para donde yo estaba, porque él estaba de espaldas a mí. Entonces volteó para donde yo estaba y me miró, me dijo, silbe. Entonces, como yo no podía silbar porque no me salía, yo estaba muy débil. Entonces me dijo el doctor, hagan que sea shh. Y yo hice shh. Entonces me miró, me dijo, míreme a los ojos. Entonces yo abrí los ojos y lo miré en los ojos. Entonces me dice, voltea y me dice, tenga fe, primeramente en Dios y después en mí, yo la curo. Aquello se me penetró por dentro tanto que aquello, bueno, pues, en ese momento me dieron ganas a mí hasta de salir corriendo. Bueno, entonces el doctor dio la vuelta y me mandó una lista. Yo ese tratamiento me quedó grabado en la mente, que todo recuerdo, toda la medicina. No sé si se puede decir aquí la medicina. Entonces, la medicina era vacuna anticrolicroveri, una nayodina B al 2%, Crotalhex, y una pomada para la dolencia, unas fricciones para la dolencia, que se llamaba Abejaón, y una foliculina. Todo eso se me quedó grabado en mi mente. Y todavía lo recuerdo hasta ahorita. Y en ese tiempo tenía yo 12 años de edad, porque me había venido el periodo, había desarrollado, pero se me quitó la regla 1 año. Me duró la regla que no me venía, 1 año. Entonces, bueno, eso fue la enfermedad, pues. Pero para la gloria y honra del Señor Jesucristo, ese médico fue el médico divino, ese fue Dios en él. Me acuerdo como ahorita, cuando él se volteó y me dice, tenga fe en Dios primeramente y después en mí yo la curo. Entonces, eso fue el día domingo, como a las 11 de la mañana. Él se fue, me dejó la lista de medicina y se fue. Y entonces mi mamá dice, ay Dios mío, ¿cómo hago yo para comprar esos remedios si no tengo nada y no me quedó nada de plata? Y los muchachos, los hermanos míos no están trabajando. ¿Y a quién acudo? Entonces, dice mi mamá, dice mi abuela, deme acá esa receta, porque yo tengo una amiga que se me ha puesto a la orden, que ella tiene una farmacia que la tiene a disposición de ella, porque ella era la esposa de un doctor y el doctor le decía que si cualquier medicina que necesitara fuera a la farmacia y la pidiera. Entonces mi abuela dijo, deme la receta que yo voy con la señora esa a buscar esta medicina. Entonces, bueno, se fue mi abuela. Cuando regresó como a las 3 de la tarde. Y entonces, con toda la medicina. Entonces, ay, yo me alegré mucho y mi mamá también. Y enseguida, la señora que me inyectaba, enseguida me inyectó porque venía una vacuna. Y entonces me inyectó. Eso fue el domingo, como a las 3 de la tarde, que empezó ella el tratamiento, porque el médico dijo, no, empiécenle de una vez el tratamiento. Y así fue.
El día lunes en la mañana, a las 8 de la mañana, me paré de la cama yo sola, sin necesidad de que mi mamá me ayudara ni nada. Me fui caminando hasta la cocina, que mi mamá estaba haciendo café, y entonces cuando mi mamá me vio, dice, muchacha, ¿qué haces tú ahí? Te vas a caer. Digo yo, no mamá, yo no quiero más esa cama no la quiero más hasta hoy. Búscame una silla que me voy a sentar. Mamá me buscó la silla y desde ese día aquí estoy. El Señor les bendiga, mi nombre es Michael Escalona, tengo 23 años de edad, me congrego en el Tabernáculo de Benecer y en esta ocasión quiero contarles o testificarles cómo el Señor vino a mi vida. Puedo dar testimonio de que la gracia del Señor siempre estuvo conmigo, ya que desde muy pequeño, desde niño, nunca tuve la figura de un padre y no tuve un hogar estable. Viví con abuelos, tías, con distintos familiares. No fue hasta sino la edad de 5 años que comencé a vivir con mi madre. Allí viví muchas experiencias, tanto malas como buenas, problemas con mi madre y la muerte prematura de mi único hermano. Esa situación me hizo que empezara una nueva vida con mi abuela a los 12 años, que por la gracia del Señor ha sido una guerrera de la fe y sé que siempre me mantuvo en sus oraciones. Allí empecé la etapa de la adolescencia, una etapa que para todo joven es un poco difícil, ya que comencé a estudiar en un liceo y a vivir en un barrio en donde caer en las drogas y en la delincuencia estaba a solo centímetros. Yo como joven inmaduro veía a mis compañeros del liceo que fumaban, cargaban armas y fiestas y yo también quería ser como ellos para poder encajar en esos grupos. Pero inexplicablemente, cuando estaba a punto de dar esos pasos de caer en las drogas o de hacer alguna fechoría, sentía una voz que me decía que yo no era de allí y me hacía sentir incómodo y no encajaba, por más que quisiera, no podía encajar con ese tipo de compañeros. Y bueno, salí de bachillerato sin caer en ninguna de esas vanidades que antes para mí eran motivos de vergüenza porque nunca pude hacer ninguna de esas cosas, pero hoy le doy las gracias al Señor por eso, porque me alejó de esas cosas malas. Una vez que salí de bachillerato, pensé yo que era ya un joven maduro y incliné mi corazón a nuevas metas. Una de esas metas eran tener un buen empleo, graduarme de una buena carrera y tener un negocio propio. Esas eran mis 3 metas. Y me refugié en ellas por 5 años. Estudiar, trabajar, comencé a trabajar desde los 17 años en una buena empresa. Al igual de ahí también el Señor me estuvo conmigo, ya que no caí en ninguna trampa que se ven en los trabajos y también las cosas malas que se ven en la universidad. El Señor siempre me libró. Pero siempre que me refugiaba allí en esas metas no me sentía a gusto, sentía que había un vacío en mí y habían unas interrogantes que siempre me han perseguido, que porque había tenido una infancia y una adolescencia tan peculiar, porque no tuve la figura de un padre y mi hermano murió muy joven y los problemas con mi madre. Entonces empecé a asistir a distintas religiones, fui un buen lector, leí mucho, filosofía, incluso alquimia, temas así, hasta quise practicar el budismo en busca de esas respuestas que me llenaran y no las conseguí. Cuando llegó el tema de la pandemia, vi tantos estragos y cosas y vi que todas mis metas o mis planes en los cuales yo me refugiaba se desplomaron y
bueno, ya mi confianza, en lo que tenía mi confianza puesta, ya vi que no estaba sobre una base, sino que se desplomaron muy fácilmente. Y me sentía solo y empecé a leer la Biblia y empecé a hablar, buscar los temas de Dios y esas cosas. Y empecé a meditar que toda mi vida, en los transcursos de mi vida. Y me di cuenta que el Señor siempre tiene unos planes distintos a lo que uno piensa y que los planes de Él son mejor. Y decidí entregarlo todo a Él y gracias a Dios nunca he estado en mejores manos. Ahora sé a dónde voy y sé que Él siempre estará conmigo. Y desde que encontré al Señor he sentido una paz y esa respuesta que he andado buscando. Y el Señor les bendiga. Bueno, y espero que a través de este testimonio ustedes puedan buscar del Señor, ir más allá y encontrar la paz así como yo la encontré. El Señor les bendiga. Escuchemos al hermano José Rossi en el mensaje Este es el tiempo, parte 13. Dios les bendiga, tengan muy buenas tardes, un placer servirles nuevamente, para eso estamos aquí, para el servicio de la casa del Señor, para el servicio de los hijos de Dios. Estamos luchando cada día, igual que ustedes, cada día es una batalla, pero también, además de una batalla, es una victoria. Cada día peleamos con el enemigo, con el Satanás, que el Señor nos reprenda, y lo vencemos. ¿Por qué? Porque ya Cristo lo venció allá en la cruz del Calvario, y nosotros solamente tenemos que tomar las palabras que dijo nuestro Señor, las palabras que están escritas en la Biblia, las cuales el Señor nos las dejó a nosotros para que nos defendamos. Ese es nuestro fuerte, ese es nuestro refugio, la palabra del Señor. Y bueno, la otra batalla que tenemos que tener diariamente, esa es más fuerte. Esa batalla es tenemos que nosotros de verdad apretarnos la correa, porque esa batalla sí es difícil. La más grande batalla jamás peleada. La batalla contra nosotros mismos. Cada uno de nosotros debe someter su propio ser. Como dice la Biblia, someteos pues a Dios. Mucha gente citan esa palabra. Dicen, bueno, resistid al diablo y de vosotros huirá. Sí, pero tienen que leer el versículo completo. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Quiere decir que para poder nosotros hacer que el diablo huya, tenemos que nosotros primero someternos a Dios. Hay un requisito de parte del Señor, hay una exigencia. Recuerde lo que le decimos siempre, las promesas de Dios son condicionales. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Bueno, cuando el enemigo se levanta, nosotros lo volvemos a tirar al suelo, lo volvemos a pisar. ¿Por qué? Porque es una promesa del Señor, y si nosotros creemos esa promesa, Él se va a mantener, como dice la Biblia, bajo la planta de nuestros pies. Lo vamos a tener pisado, pero Él va a intentar salirse de allí, y a veces logra salirse, pero cuando se sale tiene que irse, así como le pasó cuando tentó al Señor Jesús allá en el desierto. Dice la Biblia que después de las 3 tentaciones, el diablo se fue de él por un tiempo. O sea que volvió a regresar. Él regresó de nuevo. Entonces, con nosotros no es la excepción. Con nosotros es lo mismo. Con nosotros el enemigo regresa, pero nosotros lo estamos esperando apercibido. Estamos llamados a eso, a esperarlo apercibido, con el hombre fuerte, que es el que lo derrota. Nosotros no podemos derrotar al enemigo, al diablo, no podemos derrotarlo. ¿Por qué? Porque el diablo es espíritu también. Entonces necesitamos un espíritu que sea más fuerte que Satanás. Y ese espíritu
es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es un cuento, no es la tercera persona de la Trinidad, como dicen por ahí. Esas son fábulas, esos son cuentos de camino. No crea eso. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Jesucristo. Entonces, si nosotros tenemos claro eso, sabemos lo que tenemos de nuestra parte, sabemos el arma que tenemos. Dice la palabra del Señor que Dios nos ha dado armas poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Esa fortaleza son las cosas que el enemigo ha construido aquí en la tierra. ¿Ha construido qué? La religión, ha construido la denominación, ha construido la tradición, ha construido el conformismo, ha construido los derechos. Porque nosotros, antes de exigir derechos, debemos también, y siempre les decimos esto por acá, debemos nosotros reconocer que tenemos deberes. Hay deberes que cumplir. Hay cosas que debemos hacer para poder nosotros acceder, para poder ser herederos de la salvación, herederos de la vida eterna, herederos del cielo. Entonces nosotros no podemos estar muy tranquilos y decir, no, bueno, ya el Señor derrotó al diablo allá en la cruz del Calvario. Amén, eso es amén. Pero nosotros tenemos que seguir peleando con él, porque mientras estemos en esta carne, la lucha sigue. Esa lucha es a diario, esa lucha es cada hora, cada minuto, cada segundo, peleando contra nosotros mismos, y el enemigo viene con tentaciones, viene con insinuaciones, viene con sus dardos de fuego, pero nosotros, esos dardos de fuego, para eso tenemos el escudo de la fe, como dice la Biblia ya en el libro de Efesios, capítulo 6. Entonces, están los dardos de fuego del enemigo, pero nosotros tenemos el escudo de la fe. Viene el enemigo con insinuaciones. Bueno, tenemos la otra parte de la armadura que Dios nos ha dejado, que Dios nos ha entregado, que Dios nos ha dado. Pero nosotros tenemos que alcanzar eso. Nosotros tenemos que conquistar eso. Debemos tener un carácter para poder saber usar esa armadura, para poder saber usar la espada del Espíritu, como dice la palabra del Señor, que es la palabra de Dios. Entonces nosotros humanamente no podemos hacer eso. Tiene que ser el Señor. Como dice la Biblia allá en el libro de Hebreos, capítulo 13, siempre a mí me gusta mucho esta escritura, que dice, haciendo Él en vosotros, y yo también me incluyo allí, en nosotros, lo que es agradable delante de Él por medio de Jesucristo. Entonces, nosotros no tenemos que hacer nada. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Apartarnos y permitirle al Señor que trabaje, que obre, que haga, que pelee con el diablo, que nos venza a nosotros mismos venciéndonos y venciendo al enemigo. Porque si nosotros nos vencemos, el enemigo no tiene nada que hacer. ¿Por dónde va a entrar? Pero si nosotros empezamos a permitir ciertas cosas, dejamos una puerta abierta. Y por esa puerta abierta, mire, el diablo no necesita que usted le abra el corazón así todo de par en par. No. Con una cosita mínima que usted deje abierta, con una palabra que usted deje de cumplir, con una insinuación del enemigo que usted permita o se ponga a razonar, por ahí entra el diablo. Porque déjeme decirle, ya el diablo fue juzgado. El diablo ya está condenado. Ya él fue juzgado y la sentencia es que va a ser echado en el lago de fuego. El diablo y el infierno. Quiere decir que nosotros tenemos que cuidarnos mientras estemos aquí, en esta carne humana. Porque somos tentados del diablo. Porque esta carne no nos ayuda, sino que nos lleva a la contraria. Le lleva a la contraria a Dios. Entonces, como le lleva a la contraria a Dios, necesitamos que Dios venga para que desde adentro hacia afuera sujete esta carne, la someta. Debemos someternos y mire esa palabra que ha dicho el Señor, someteos pues a Dios.
Entonces, esta carne tenemos que someterla a lo que Dios dice, no a lo que dice la religión, no a lo que decimos nosotros, no a lo como nos enseñaron, no, lo que dice Dios. Y Dios siempre está revelando cosas. Dios siempre está diciéndonos, enseñándonos y advirtiéndonos de las cosas, de las trampas, porque son demasiadas cosas. El enemigo es muy astuto y tiene muchas mañas. Entonces nosotros necesitamos el Espíritu Santo para que nos advierta y para que nos defienda. Vamos a entrar de una vez en el tema del día de hoy. Vamos a leer en nuestras Biblias. El servicio anterior estuvimos leyendo Josué, capítulo 24, leímos hasta el versículo 15, desde el 1 hasta el 15. Hoy vamos a leer desde el versículo 15, vamos a repetir ese versículo, hasta el 28, que es casi el final del capítulo. Vamos a leer hasta el versículo 28, y si Dios nos dirige, bueno, leemos lo demás después, o leemos otras escrituras, como el Señor vaya dirigiendo. Vamos a leer, le dije, el libro de Josué, capítulo 24, versículo 15 en adelante, dice la palabra del Señor: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová, nuestro Dios, es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Imagínense todas las cosas que ha hecho el Señor a favor de sus hijos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal, y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Quitad pues, estas son palabras de Josué, quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día, y les dio estatutos y leyes en Siquén. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo: he aquí, esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su posesión. Amén. Le invito a orar. Bendito Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque nos permite, Señor, servirte una vez más, Señor. Es un privilegio para nosotros, Señor, que tú nos permitas ese trabajo de servirte, Señor. Pero además de un privilegio, Señor, es una responsabilidad, Señor. Nosotros hemos aceptado, Padre Santo, esa responsabilidad. Hemos aceptado, Señor, servirte, Señor. Como dijo aquel guerrero Josué, Señor, él dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Señor, en esta hora nos rendimos en tus manos, Señor. Padre Santo, nos rendimos. Haz tú, Señor,
con nuestras vidas, Señor, como mejor te parezca. Haz tú, Señor, de acuerdo a tu voluntad, a tu perfecta voluntad, agradable y perfecta, Señor. Bendito Dios, ponemos en tus manos a cada vida, Señor, a cada hermano y hermana que esté oyendo estas palabras, Señor. Bendito Dios, dale una experiencia personal, Señor, que cada uno pueda testificar, Señor, y pueda decir, como dijeron esta gente allá en el tiempo de Josué, testigos somos, porque cuando cada uno toma una decisión por ti, Señor, tú, Señor, tomas en serio esas palabras. Tú tomas esas palabras, Señor, y esperas, Padre Santo, que nosotros las cumplamos, que te cumplamos a ti cada promesa que hemos hecho. Gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, nos ponemos una vez más en tus manos. Dirige tú, Señor, este servicio. Habla tú, Señor. Sé tú, Señor, buscando las Escrituras, leyendo tu palabra, dándonos, Señor, la revelación. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Bueno, vamos a continuar con este precioso tema que hemos estado llevando. Este es el tiempo. Y en el servicio anterior hablamos del servicio que hay que hacerle al Señor. Entonces vamos a continuar hablando de ese servicio que Dios nos pide que hagamos y que cuando nosotros nos comprometemos con el Señor a servirle, Dios está esperando que nosotros le cumplamos. Así como nosotros, que cuando le pedimos algo a Dios, esperamos que Él nos dé la respuesta. Siempre queremos que Dios nos diga que sí en todo lo que le pedimos. Pero para eso debemos hacer lo que dice la Biblia. El Señor dijo, si estuvieres en mí, dijo el Señor Jesús, y mis palabras estuvieran en vosotros, no es que usted se las aprenda de memoria, eso es bueno, pero no es que usted esté citándolas a cada momento, también es bueno, pero no es eso. Es llevar adentro esas palabras, tenerlas en nuestro corazón y estar seguro que el Señor está dando una orden. El Señor no nos obliga a hacer las cosas, pero Él nos da una orden. Él está esperando que nosotros cumplamos, porque cuando aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor, como nuestro Rey, le estamos diciendo, usted es el dueño mío, usted es mi amo. Porque un Señor es un amo. Usted tiene dominio sobre mí, porque un rey tiene dominio sobre sus súbditos. Nosotros somos los súbditos y Él es el rey. Entonces, en esa manifestación, Dios en esa manifestación, Él está esperando que nosotros cumplamos, que cuando Él nos hable, nosotros inmediatamente ejecutemos lo que Él nos está diciendo que hagamos. Y Él no está pidiendo una gran cosa, Él no nos está pidiendo dinero o que nosotros hagamos esto y aquello, cosas difíciles. No. Él está exigiendo es que nosotros respetemos su palabra, que le sirvamos de todo corazón, que obedezcamos a sus palabras completamente. Porque la Biblia dice que es mejor la obediencia que el sacrificio. Y prestar atención que el cebo de los carneros. O sea que Dios no se agrada de que nosotros hagamos esto y aquello. No. Dios se agrada de la obediencia. Si Dios ve que usted tiene, como pasó con Noé, siempre también traemos esto. Si usted ve que usted tiene disposición en su corazón para obedecer y que cuando Dios le hable usted va a obedecer inmediatamente, eso está en su corazón. Y nosotros no podemos verlo porque, como le dijo el Señor al profeta Samuel, tú estás viendo, le dijo, lo que está delante de tus ojos, pero yo veo adentro, en el corazón. Entonces, cuando Él mira el corazón, Él sabe si hay disposición para obedecer o usted es un cobarde, un miserable, una persona que no toma en cuenta a Dios, que no toma en serio las palabras de Dios. Dios sabe eso. Dios conoce nuestro ser, Dios conoce nuestro corazón. Y del corazón, bueno, es de donde sale todo. El Señor le dijo a aquella gente que eran muy religiosos, mira, tus discípulos no se lavan las manos para comer. El Señor les dijo, lo que entra en la boca no contamina al hombre.
Lo que contamina al hombre es lo que sale de la boca, porque sale del corazón. Entonces todo depende lo que la persona tenga en el corazón. Si está Dios en el corazón, déjeme decirle que de ahí no van a salir cosas malas. De ahí van a salir cosas buenas. Palabras de aliento, palabras de consuelo, palabras de enseñanza, de adoración a Dios. Todas las cosas buenas que Dios tiene para nosotros. Pero si hay algo malo allí en ese corazón, si Dios no está ahí, sino que usted ha permitido que entren distintas clases de cosas, menos el servicio a Dios, menos la alabanza a Dios, menos la obediencia a Dios, entonces, ¿qué va a salir de ahí? Cosas malas. El Señor dijo, y ahí es donde salen los homicidios, los robos, los hurtos, todas esas cosas malas. ¿Por qué? Porque el hombre ha permitido que esas cosas entren. Pero deshágase de eso. Dios quiere que nosotros nos deshagamos de eso, porque para poder servirle al Señor, el corazón tiene que estar dispuesto para Dios. Ese corazón tiene que ya estar, mire, limpio y abierto a Dios para esperar toda orden, toda palabra de Dios. Eso, los que son guiados del Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios, dice la palabra del Señor. Entonces, si nos dejamos guiar, entonces Dios nos trata como a hijos, dice la palabra del Señor. Dios nos ve como hijos. Pero si usted es un desobediente, si usted no le quiere servir al Señor, sino que dice, no, yo estoy muy joven, yo voy a disfrutar mi vida, va a llevar palo, ¿sabe? Va a llevar cuero del diablo, porque eso lo hemos visto con nuestros propios ojos. Aquellos que dicen, no, que yo quiero tener mi propia experiencia, yo quiero ver cómo es que es el mundo, va a llevar duro. Así que mejor ni se le ocurra, porque nosotros venimos de allá y allá no queremos volver, como dice la gente por ahí, ni a recoger morocota, ni para atrás, ni para agarrar impulso. Vamos hacia adelante, caminando con el Señor, conquistando cada milímetro de terreno que vamos pisando. Cada pulgada de terreno vamos pisando y vamos conquistando. Pero con nosotros solo no podemos, tenemos que hacerlo con el Señor. Por eso Josué le dijo estas palabras a esta gente. En el servicio anterior les explicamos que Josué en la Biblia es tipo del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo le estaba diciendo a esta gente que si no les parecía servirle a Dios, bueno, quédense sirviendo a los dioses ajenos, a las imágenes de fundición y de talla, y esos son muñecos y cosas así. Imágenes que la gente han hecho y han inventado y se dejan engañar de cualquier persona diciendo que ese es Dios, que Dios está ahí. Pero déjeme decirle que Dios no está ahí. Esa es una imagen. Dios es espíritu, dice la Biblia. Y los que le adoran, y en la adoración entra la obediencia, en la adoración entra la alabanza, en la adoración entra la oración. Hemos repetido también esto, pero es necesario que se diga. Aunque, como dice la Biblia, como dijo el apóstol Pedro, aunque vosotros lo sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, quiere decir que no es para cualquier persona. Una persona no puede conformarse porque conoce el mensaje de la hora, porque se congrega y porque paga los diezmos y porque da ofrendas y porque hace esto y aquello. No se conforme con eso. Hay algo más allá. Hay algo más allá que tenemos que conquistar. Hay algo más allá que tenemos que, como dice la palabra, en Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, el mismo Josué y Caleb, su compañero, ellos dijeron, somos más que capaces. Vamos a conquistar. Vamos a esa tierra a pisarla y a conquistarla. Pero los desobedientes y los cobardes dijeron, no podemos. Hay muchos gigantes. Oye, ¿usted cree que hoy en día no hay gigantes? Hay gigantes. Pero si usted le está sirviendo a Dios, Dios derrota a esos gigantes. Esos gigantes, mire, mucha gente no los ven. Y dicen servirle a Dios, pero se meten con esos gigantes, se hacen aliados de los gigantes, imagínense. Qué delicado es esa cosa. Se hacen aliados de la política, se hacen aliados de la religión, se hacen aliados de la denominación, se hacen aliados del amor del dinero,
se hacen aliados de distintas cosas. ¿Y qué le pasa a esa persona? Bueno, esas cosas, esos aliados, esos gigantes, los apartan de las cosas de Dios. Por eso Dios muchas veces nos permite mejor mantenernos pobres. ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros tengamos una total dependencia de Él, que no estemos dependiendo de nuestro propio bolsillo, que digamos, no, aquí tengo la tarjeta con dinero y pago y listo. No, Dios quiere que dependamos de Él. Dios quiere que cuando se nos acaben nuestros recursos naturales, nuestros recursos humanos, vamos a decirlo así, entonces empecemos a clamar. Se ha visto eso en la historia. El mismo pueblo de Israel le ocurrió eso. Entonces, nosotros conociendo eso ya, teniendo la revelación de Dios de esas cosas, entonces no podemos conformarnos. Ahora tenemos que entonces ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Poniéndonos, mire, manteniéndonos firmes, poniéndonos duro al mundo, pero a Dios, a la orden de Dios, diciéndole así como dijo el profeta Isaías, como dice allá la Biblia en el libro del profeta Isaías, capítulo 6. Él dijo, heme aquí, envíame a mí. Esa es la disposición que necesita el Señor. El Señor necesita una declaración como esa de nuestra parte. Individualmente, no es que usted va a decir, bueno, aquí vemos un grupo y todos vamos a servir. No. Como dijeron esta gente. Y vemos por la historia que después no cumplieron. Ellos dijeron que le iban a servir a Dios y a Dios lo hicieron a un lado. Y empezaron a servirlo a lo que ellos dijeron que no le iban a servir. A los gigantes. Se aliaron con los gigantes. Dios les dijo, no se vayan a casar con las hijas de esa gente. Pues eso fue lo que hicieron. A Dios no le agradó eso. Dios hoy en día nos da instrucciones de lo que debemos y lo que no debemos hacer. Pero nosotros decimos, no hay que ser tan fanático. Eso era antes, allá en el Antiguo Testamento, en el libro de Josué, en el Antiguo Testamento. No, eso era allá. No, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. No esté jugando con la palabra del Señor. No, tómela en serio. Tome en serio cada palabra de Dios. Porque Dios nos da esa palabra es para que nosotros estemos bien. Para que nosotros nos mantengamos bien, nos mantengamos en victoria, cada día conquistando, cada día venciendo. Pero si nosotros nos apartamos a un lado o al otro, mire, caemos en la cuneta, en las carreteras, bueno, que han andado en carreteras así rústicas de los campos, y hay una carretera de tierra, y la gente sabe en tiempo de lluvia que si se hacen a un ladito, apenas se hacen a un ladito, caen en la cuneta. Tienen que mantenerse en el centro. Así es con la palabra. Así es en las cosas espirituales. Debemos mantenernos en el centro. En el centro para que el Señor nos vea con agrado. Manteniéndonos en obediencia a la palabra. Por eso este hombre le dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Y qué dijeron ellos? Dice la palabra en el versículo 16. Entonces el pueblo respondió y dijo, o sea, ellos tomaron una decisión. Ellos respondieron. Así como hoy en día Dios le hace la pregunta a usted. ¿Usted cree lo que dice Dios? ¿Usted cree que Dios es poderoso? ¿Usted cree que Dios es poderoso para sanarlo, para salvarlo, para derrotar al enemigo, a los gigantes, para derrotar la tentación, para apagar los dardos de fuego del enemigo, para todas cosas? No hay nada imposible para Dios. Ya Dios venció al diablo. Ya está vencido. Solamente que Él sigue peleando. Pero nosotros entonces ahora nos toca pelear con Él. Porque Él sigue peleando, pero con nosotros. Entonces, pero cuando tenemos al Señor de nuestro lado, cuando tenemos al Señor adentro, el Espíritu Santo dentro de nuestros corazones, entonces sale el Señor a pelear por nosotros. En
en el servicio anterior leímos el versículo 12 de esta escritura de Josué 24, cuando el Señor le dijo todo lo que había hecho por ellos y dijo que había vencido a los moradores de Jericó, los amorreos, los fereceos, los cananeos, los heteos, los gergeseos, los heveos y los jebuseos. Dice, y envié delante de vosotros tábanos, o sea, avispas. El Señor envió unas avispas para que los derrotaran, para Dios derrotarlo. O sea que Israel no tuvo que pelear. Ellos lo que hacían era despojar, agarrar el botín, agarrar lo que esa gente habían dejado abandonado, porque ellos estaban conquistando. Entonces el enemigo nosotros lo podemos vencer si tenemos a Dios de nuestro lado. ¿Y cómo vamos a tener a Dios de nuestro lado? Obedeciéndole. Dios se agrada de la obediencia. Dios no se agrada de los desobedientes. No. De la obediencia. Y no tome a Dios como una religión. Dios no es religión. Dios es una experiencia. Jesucristo es una experiencia. El Espíritu Santo es una experiencia que usted tiene que tener con Dios. Una experiencia personal. No es una erizada de cuerpo. No es que usted haga cosas. No. Pues es algo hasta usted puede tener esa experiencia sin ninguna sensación en el cuerpo. Pero ¿cómo va a saber usted cuando tenga esa experiencia? Porque ya su vida no va a ser la misma. Usted va a pasar a otro lado. Usted va a entrar en algo. Usted va a ver ahora las cosas desde otro punto de vista, de otro ángulo. Antes las veía así, ahora las va a ver así. ¿Por qué? Porque cuando las veía así, allá era el adentro y aquí donde usted estaba era afuera. Ahora usted entra allá. ¿A dónde va a entrar usted? En Cristo. Ahora usted va a entrar en Cristo y va a ver a los que están afuera. Y usted le va a decir, Señor, yo quiero servirle. Yo quiero ir a rescatar a aquella gente que están allá, Señor. Aquellos que están en el pecado, Señor. Aquellos que están en el mundo. A los que están en la impiedad. A los que están en el vicio. A los que están, Señor, en la mentira. En el engaño, Señor. En el robo. Mire, tantas cosas que hay. Pero usted tiene que disponerse a servirle al Señor. Como dijeron esta gente aquí. Entonces, ellos dijeron, nunca tal acontezca, yo no voy a hacer eso nunca, dicen algunos. Yo soy un cristiano o yo soy una cristiana, yo nunca voy a hacer eso. Pero usted los ve al tiempo, caído, descarriado. ¿Por qué les ocurrió eso? El Señor Jesús dijo, ¿por qué les pasa eso? En el Sermón del Monte, el Señor lo dijo. Creo que es el capítulo 6 o el 7 del libro de Mateo. El Señor dijo, el espíritu malo anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Y cuando sale, anda por allá y dice, yo voy a regresar a mi casa de donde salí. O sea que lo reclama usted como su casa. Y dice, y no es mentira, regresa. Pero si ya el espíritu malo fue salido de usted, pero usted no buscó el Espíritu Santo, cuando regresa, nada, los halla la casa muy bonita, encuentra la casa, mire, bien al día, pues, limpiecita, adornada, vacía, y dice, no, esto está muy bueno aquí, yo voy a buscar 7 peores que yo. Y los hechos postreros vienen a ser peor que los primeros. ¿Pero por qué ocurrió eso? Porque aquel que fue librado de ese demonio fundamentó su vida espiritual en una religión, o en una tradición, o en una denominación, o en un hombre. Miren, de infinidad de cosas puede la gente fundamentar su vida espiritual. Pero Dios, en este tiempo, Dios está enseñando cuál es el verdadero camino. El Señor dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Por qué anda buscando eso por otro lado? Búscalo en mí, es lo que dijo el Señor.
Si usted me busca, usted me encuentra. Si usted toca, yo le abro. Venga. Y eso lo dijo el Señor. Y lo sigue diciendo hoy en día. Entonces, si usted tiene necesidad de esas cosas, venga a Cristo. No a mí, no. No a un lugar geográfico, a cuatro paredes. No. Dios lo va a llevar a esas cuatro paredes, pero Él lo va a guiar. El Espíritu Santo le va a decir dónde es que usted se va a congregar. Pero le estamos hablando de lo que dijo el Señor. El Señor también dijo que el que fundamenta su vida espiritual, porque Él dijo su casa, y su casa es este cuerpo. Nosotros somos moradores de este cuerpo. No somos, este cuerpo no soy yo, no. Yo estoy adentro, pero este cuerpo es una casa. Entonces el que fundamenta su casa sobre la arena, lo compararé con un hombre insensato. Y el que fundó su casa sobre la roca, que es la revelación de quién es Jesucristo, para qué vino acá al mundo, por qué murió, todas esas cosas. El que recibe la revelación de eso, entonces, ¿qué dijo el Señor? Lo compararé con un hombre prudente, porque vinieron ríos, vinieron lluvia y vinieron vientos, dieron ímpetu contra la casa y la casa permaneció, no cayó. Pero el de la arena, el que fundó su casa sobre la arena, sobre las cosas inestables, porque el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios nunca va a pasar. Esas son palabras de Dios. Entonces, ¿qué es eso? Bueno, los ríos, muchedumbre de gente que vienen a decirle cosas y a tratar de sacarlo del camino. Las lluvias son unciones verdaderas, pero la enseñanza es falsa. Eso son lo que el Señor reveló en este tiempo, que nosotros debemos estar muy alerta con esas unciones, que son unciones que están de acuerdo a la Biblia, que pelan por la Biblia y dicen, mira, aquí está. Y es verdad, ahí está. La unción es verdadera, pero la enseñanza es la que tuerce la cosa. La enseñanza es la que desvía. Así como el enemigo desvió a Eva, allá usando a la serpiente, allá en el huerto del Edén. Le dijo, con que Dios te dijo que no comieras de ningún árbol. Dios no dijo eso, pero el enemigo se lo torció un poquito y ella, razonó la palabra. Ahí fue donde cometió el error. Ahí fue donde cayó. Por haberse puesto a razonar. Y dice la Biblia que en el libro de Génesis, capítulo 3, que ella vio que el árbol era bueno, agradable a los ojos, y le provocó comer. Entonces, comió. Y después de que comió con la serpiente, fue y comió con Adán. Y ahí nacieron Caín y Abel. De alguna forma, ¿y cómo nacieron ellos? Los muchachos no nacen comiendo manzanas. Los hijos no nacen si una persona se come una manzana, una mujer se come una manzana, no. Ahí hay otra enseñanza que podemos profundizarla más en otro servicio. Hoy estamos hablándole del servicio que usted le tiene que prestar al Señor. En otra oportunidad que estemos hablando de eso, pero se profundiza, pero vamos a hablar hoy del servicio que Dios está esperando que usted le dé. Dios espera que usted cumpla su parte, su compromiso. Usted le dijo, Señor, yo te acepto como mi rey, como mi Señor. Y mire lo que pasó. Dice, porque Jehová es nuestro Dios. Es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto. Recuérdese lo que yo le dije también anteriormente, que Egipto tipifica el mundo. Entonces, Dios, ¿de dónde nos sacó Dios? Del mundo, de las tradiciones, de la esclavitud del mundo. Estamos esclavizados y no sabíamos. De la maldad.
Entonces, mire lo que dice la palabra. Dios es el que nos sacó. Hoy en día podemos declarar lo mismo. Dios fue el que nos sacó de ahí, de esa condición. ¿A dónde íbamos por ahí, por ese camino? A la muerte. Y no le estamos hablando de la muerte, solamente de la muerte de este cuerpo. Estamos hablando de la otra muerte también. Porque este cuerpo se muere, pero también estamos hablando de la muerte espiritual, de la segunda muerte, vamos a decirlo así. La Biblia lo llama la segunda, la muerte segunda. Esa es la muerte del alma. Pero Dios no quiere que nosotros seamos muertos, que nos maten, que nos muramos en el alma. No, Dios quiere salvarnos. Dios quiere que nosotros le sirvamos para que nos salvemos. Porque si usted le sirve a Dios, usted se compromete con Dios a servirle y le obedece, usted va caminando bien. Y Dios le va a seguir dando y le va a seguir diciendo qué otra cosa puede hacer usted. No es solamente servirle, es una parte, pero es una parte muy importante. Es una parte que no podemos saltarnos. Servirle no es solamente hacer alguna labor en el tabernáculo, en la iglesia. No es solamente eso, eso es una parte. Puede ser que Dios lo ponga a hacer eso, está bien, pero hay otras cosas que puede hacer. Hay muchas cosas que Dios le puede decir a una persona que haga o que deje de hacer para servirle a Dios. Dice, de la casa de servidumbre, porque no le digo que estamos esclavizados. Allá en la casa de servidumbre, en el mundo, estábamos esclavizados. Estábamos en los vicios, estábamos en la mentira, estábamos metidos en la política, estábamos metidos en la rochela y en distintas cosas que nosotros permitimos caer, porque estábamos ciegos. Pero ahora Dios nos ha dado la vista, Dios nos ha dado revelación para que sepamos dónde es que vamos a pararnos. Y no solamente nos sacó de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales, dice, o sea que Dios ha hecho eso. Nosotros no pudimos, o sea, nosotros no nos salimos del mundo y entramos a Cristo porque lo hicimos nosotros mismos, ¿no? Eso es imposible para el hombre. Pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. ¿Y qué dice Dios? Bueno, Él fue el que lo hizo. Dios lo hizo. Y nos ha guardado. Porque cuando salimos del mundo, el diablo dijo, ahora vas a ser cristiano, ahora vas a ser creyente del evangelio. Y ahí venía con todo su ejército, con toda su fuerza, con toda a tirarle a la gente, al que se sale de allá y quiere entrar aquí al mundo, perdón, a la palabra, a Dios. Entonces, esa salió del mundo y vino aquí. El enemigo viene a atacar. Ahora la pelea va a ser más fuerte. Porque allá, bueno, el diablo lo tenía usted toñeco, lo tenía consentido. Todo lo que pedía, bueno, facilito. Pero cuando usted dijo, no, yo le voy a servir al Señor. Yo voy a aceptar a Jesucristo como mi Salvador, como mi Rey, como mi Señor, como mi amo. No vuelvo a servirle más al diablo. El diablo me tuvo muchos años esclavizado, pero yo me salgo de esa servidumbre. Bueno, prepárese, porque Dios le va a permitir que venga contra usted. Pero es porque a Dios le agrada probar a sus hijos. A Dios le agrada probarlo a usted si es verdad que usted va a cumplir lo que está prometiendo. Dice, nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado. Este es un camino. Recuerde que lo que dijo el Señor Jesús también. El camino de la salvación es un camino angosto. Pero Dios nos ha guardado distintas cosas que el enemigo atraviesa ahí. El enemigo pone obstáculos. El enemigo pone cosas para que nosotros tropecemos y caigamos. Pero Dios nos ha librado de eso. Y nos sigue guardando. Y dice, y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos.
Nos hemos enfrentado, aún estando en el mundo. Nosotros muchas veces tuvimos que enfrentarnos al diablo. Pero el diablo decía, no, voy a ponerle esta pruebita ahí para que no vaya a pensar que es que Dios, vaya a dejar de pensar que está bien. Porque nosotros pensábamos allá que estábamos bien. Y el enemigo de vez en cuando ponía una pruebita para que nosotros dijéramos, no, Dios está conmigo. Pero cuando de verdad Dios nos reveló la palabra, ahí es donde nosotros supimos verdaderamente de dónde salimos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habita en la tierra. Nosotros, pues, también serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. Imagínense lo que ellos dijeron, también serviremos a Jehová. Y entonces, en ese caso tendrían que decir, no, nosotros no vamos a servir más a los dioses. Ahora vamos a servir a Dios, al verdadero Dios, a Jehová. Como nosotros hoy en día, nosotros no podemos decir, bueno, yo también voy a servir a Jesucristo, al Espíritu Santo, a Dios. Yo también le voy a servir a Dios. No. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que ningún siervo puede servir a dos señores. Ese es lo que dice la Biblia. Ningún siervo puede servir a dos señores. En el libro de Lucas, capítulo 16, versículo 13. Ningún siervo puede servir a dos señores. O sea, usted no puede decir que usted es un creyente, pero también hace las cosas que hacía antes. Usted miente, usted anda metido por ahí en negocios extraños, negocios ilegales, usted engaña, y de vez en cuando hay algunos que dicen, no, bueno, yo soy creyente, y yo soy cristiano, dicen muchos por ahí, pero no, pues yo de vez en cuando me tomo mi traguito social, me fumo un cigarrito. Pues déjeme decirle que lo engañaron, porque si usted es un cristiano, usted aborrece eso. Y es una parte solamente. Su vida completa va a cambiar cuando usted sea un verdadero creyente, cuando usted sea un verdadero cristiano. Ahí es donde se va a cumplir lo que dice la Biblia en el libro de 2 de Corintios, capítulo 5. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Aquí, ¿en dónde? En Cristo son hechas nuevas. Pero usted no se puede engañar diciendo, yo soy cristiano, pero sigue haciendo las cosas del mundo. No. Entonces ninguno puede servir a dos señores. ¿Por qué? El Señor Jesús dijo, ¿por qué? ¿Por qué nadie puede servir a dos señores? Porque o aborrecer al uno y amar al otro, o estimar al uno y menospreciar al otro. Entonces usted está en esa disyuntiva. Está ya claudicando entre dos pensamientos y diciendo, bueno, no, yo tengo derecho a hacer eso. Déjeme decirle que estamos en la edad de los derechos. Hasta los animales tienen derecho hoy en día. Pero un cristiano, un creyente verdadero, no está reclamando derechos, no. Está preguntándole a Dios, ¿cuáles son mis deberes, Señor? Para yo poder servirte, para yo poder hacer tu voluntad, tu obra. El Señor le dijo, dice la Biblia, el Señor dijo por la boca del apóstol Pablo, ¿qué debemos hacer para hacer la voluntad de Dios? Vamos a buscarlo. Romanos capítulo 12. Y esta escritura yo no la tenía aquí, pero bueno, el Señor la puso. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Usted quiere servirle al Señor como a Dios le agrada, no como usted diga o como diga la religión o como diga el seminario donde usted estudió. No estamos en contra de que estudie, pero no fundamente su vida espiritual en eso. Entonces, presente su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios.
que es vuestro culto racional. No os conforméis a este mundo, este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, recibiendo la revelación. Pero ¿cómo usted va a recibir la revelación si no se quiere rendir a Dios? Para servirle a Dios, usted tiene que rendirse al Señor, obedecerle en todo, para que Dios se agrade y le dé el Espíritu Santo, porque es la única forma de servirle a Dios como Él manda. Teniendo el Espíritu Santo, que es el que nos va a decir qué hacer y qué no hacer, a dónde ir y a dónde no ir, qué hablar y qué no hablar, cómo vestirnos y cómo no. Porque hay personas que dicen, yo soy cristiano y andan todos vestidos de la forma incorrecta. Dios toma en cuenta eso. Mucha gente dice, no, Dios no ve la ropa, Dios ve el corazón. Sí, Dios ve el corazón. Pero de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que usted tenga adentro, usted lo va a expresar por fuera. Hoy en día, bueno, hay infinidad de religiones, infinidad de evangelios. El apóstol Pablo dijo, no es que hayan muchos evangelios, sino que hay muchos inquietos que pervierten el verdadero evangelio de Jesucristo. ¿Cuál es el verdadero evangelio de Jesucristo? El que dice la Biblia. Ese es el verdadero evangelio de Jesucristo. No conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis. ¿Cómo va a saber usted si aquí donde yo estoy hay frío o hay calor? Usted tiene que estar aquí conmigo para poder saber, para comprobarlo. Entonces, para comprobar que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, usted tiene que entrar al Espíritu Santo, permitirle a Dios que entre a su corazón, para que comprobéis, para que usted sea un testigo, para que usted pueda testificar, para que no le diga a la gente, bueno, a mí me contaron que el Espíritu Santo hace esto y aquello. No, para que usted compruebe, para que usted sea testigo. ¿De qué? De cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo va a saber usted cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? Cuando Dios ponga el sentir en usted y lo confirme. El Espíritu Santo lo va a confirmar. Pero si el Espíritu Santo no dice nada, quédese quieto. Si el Espíritu Santo dice no, es no. Ahora, si el Espíritu Santo dice sí, confirma, comprueba, usted está experimentando la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, usted le va a servir a Dios, mire, con revelación. ¿Por qué? Porque Dios ya le confirmó y Dios le dijo, apruebo eso. Yo estoy de tu lado. Y cuando Dios dice eso, bueno, ahí tiene todo el respaldo de Dios. Lo que usted diga, eso es. Dios lo ha dicho. Lo que tú digas, eso es. Pero si nos sometemos, si le servimos como Dios dice, no como nosotros digamos, como Dios dice que le sirvamos, ese es el secreto. Y sigue diciendo la palabra. Vamos por acá. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Entonces, en el libro de Efesios, capítulo 6, dice la palabra del Señor. Esto es lo que dice aquí. Capítulo 6, versículo 6. No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino siendo siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Recuerden lo que les hemos dicho en anteriores ocasiones. Hay dos voluntades de Dios. No es que Dios tiene dos voces, no. Dios a veces permite que sucedan cosas. Dios le permite a usted hacer cosas. Pero en la voluntad permisiva de Dios pueden haber consecuencias. Porque usted está yendo en la voluntad permisiva de Dios. Dios le permite ir, Dios le permite hacer, Dios le permite hablar. Pero pueden haber consecuencias. Pero cuando es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta,
ahí sí no hay consecuencia, hay beneficio, aprobación de Dios, 100%. Entonces, Dios quiere eso, que nosotros entremos en la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, en eso. Pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová. ¿Por qué? Porque dijeron, nosotros también vamos a servirle a Dios. Hoy en día, muchos cristianos dicen, bueno, yo también le voy a servir a Dios, yo también le voy a servir. No, tiene que tomar una decisión firme y individual y decirle al Señor, Señor, yo voy a dejar todo lo demás, yo te voy a servir es a ti. Al único que le voy a servir es a ti, Señor. Yo no le sirvo más al mundo, yo no sigo sirviendo más nada, yo voy a servirte es a ti. Y porque Josué, tipo del Espíritu Santo, les dijo esto a esta gente. Hoy en día Dios también le dice lo mismo a las personas. Porque recuerda lo que dice la palabra. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Entonces allá Dios dijo algo por la boca de Josué. Hoy sigue diciendo lo mismo. No podré servir a Jehová porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejaréis a Jehová y sirviereis a los dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. Entonces, tenemos aquí escrito algo del libro de Daniel, capítulo 5, que fue cuando el Señor habló aquí, hablando Dios por medio de la boca del profeta Daniel, hablando del rey Belsasar, el hijo de Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Entonces, recuerden lo que también ha revelado el Señor. Babilonia es confusión. Hoy en el mundo también hay mucha confusión. Hoy en el mundo hay un enredo. Pero Dios no está ahí. Porque Dios no es un Dios enredado, ni deja enredado a nadie. No, Dios es un Dios de claridad. Al que esté enredado, Dios le dice qué hacer. El que esté enredado en la religión, Dios le dice, ¿usted me quiere servir? Bueno, yo le voy a decir, ¿cómo es que me va a servir? Yo le voy a decir, ¿cómo es que a mí me agrada? El que está metido por allá en el mundo y quiere servirle a Dios, Dios le dice la forma correcta de hacerlo. Dios no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. El verdadero pecado, o sea, pecado, mucha gente dice que el pecado es fumar, consumir bebidas alcohólicas, ser infiel a la esposa o la esposa serle infiel al esposo. Y bueno, eso no es pecado. Esos son los atributos del pecado. Eso es lo que viene cuando el pecado entra, cuando la persona permite que el pecado entre. ¿Y cuándo pasa eso? Cuando la persona no le cree a Dios. Dios le está hablando en este momento porque estamos leyendo la Biblia. Es la palabra del Señor. Y hay muchas personas diciendo que eso no es verdad. Pero hay alguno por allá, Dios sabe quién es, que está diciendo eso sí es verdad. Eso que está diciendo, lo que se está leyendo allí, lo que se está hablando, eso es verdad. Y la gloria sea para el Señor por eso. Entonces, usted no le puede servir a Dios. Usted va a servir a la religión, pero a Dios no, porque Dios no acepta eso. Usted le va a servir a la denominación. Hay mucha gente hoy en día metida en la denominación, sirviéndole a la denominación. ¿Por qué? Porque hacen como dijo el Señor Jesús. Salen al mundo a ser prosélitos, seguidores de la religión, pero no los hacen unos cristianos. Para ser cristiano hay que tener el Espíritu de Cristo en el corazón. Y le dicen, no, eso era antes. La religión y la denominación le dicen, eso era antes. Hoy en día tú tienes que ser esto. Tú tienes que pertenecer a nuestra religión, a nuestra denominación. Hoy en día es otra cosa. Hoy en día esto y aquello. Bueno, inventan infinidad de cosas. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros
o sea, que nosotros tomemos una decisión de servirle a Dios o de no servirle. Pero debemos tomar una decisión y esa decisión usted tiene que tomarla hoy. Usted no puede posponer esa revelación, esa elección, ese libre albedrío que Dios le dio a usted. Dios está esperando que usted tome la decisión correcta. Usted tiene que tomar una decisión de servirle a Dios o de no servirle. Pero no puede quedarse en medio, no hay punto neutro. Para decir, no, yo me quedo aquí, ni allá ni aquí. No. Si rechaza a Dios, automáticamente está tomando el bando contrario. Si rechaza el bautismo del Espíritu Santo, automáticamente está tomando la marca de la bestia. Y eso es lo que pasa en las religiones y en las tradiciones y en las denominaciones. Rechazan a Dios. Rechazan el bautismo del Espíritu Santo. Algunos no creen en eso. Pero Dios no puede hacer nada. Dios tiene la verdad aquí y Dios la está exponiendo. Y el Señor dijo que cuando fuera predicado este evangelio del reino como testimonio a todas las naciones, entonces vendría el fin. Y entonces si usted cree, obtiene el beneficio de Dios. Va a experimentar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Si dice que no cree, si pospone, si no toma en cuenta a Dios, si lo menosprecia, ya ese es asunto suyo. Efesios 6, capítulo 6, versículo 6 dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino siendo siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, siendo siervos de Cristo, o sea, sirviéndole a Cristo. Eso es lo que se llama la palabra siervo. Pero para eso, no obedecer a lo que dice ya la religión, ni la tradición, ni la denominación. No, usted está bien así. Vámonos para el campamento. Vámonos para allá para el viaje al río. Vámonos para allá para la reunión de tal y cosas y cumpleaños y distintas, entreteniendo a la gente. No, Dios no nos ha llamado a entretener a nadie. Dios nos ha llamado a llevarlo al Espíritu Santo. A que la persona, aquel que se entregó a Cristo, aquel que fue justificado de sus pecados, que sea santificado y que reciba el bautismo del Espíritu Santo. A eso fue que nos llevó Dios. Y el Espíritu Santo lo va a llevar a seguir caminando. Pero Dios no nos dijo, no, quédense ahí estancados. No. Un agua estancada, no se le salen bacterias y le salen sapos y distintas cosas. Pero Dios no quiere que nosotros... Dios no dijo en la Biblia que fuéramos agua estancada. No, Dios dijo que cuando bebieres de esta agua de la Biblia, que yo les daré, seréis una fuente de agua viva que salte para vida eterna. Es una fuente de agua viva, no un pozo, no un charco, no una laguna, no. Ahí lo que hay es animales viviendo. Pero en una fuente de agua viva, ahí lo que brota es agua pura, agua cristalina, agua buena. Eso es lo que quiere Dios con cada uno de nosotros. Porque Él es Dios santo y celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejaréis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. Lo que le pasó a Belsasar. ¿Qué le pasó? Agarró los vasos del templo y se puso a beber aguardiente con las concubinas y con las esposas y con las mujeres de los capitanes y de los gobernadores. A Dios no le agradó eso. Hoy en día, si usted se dedica para Dios, si usted le dice, Señor, yo me voy a dedicar a usted, Dios toma en cuenta sus palabras. Dios lo toma en sus palabras. Y Dios quiere que usted también lo tome a Él en sus palabras. Cada promesa de Dios es en el sí y en el amén. Para nosotros, por la gloria de Dios. Entonces, Dios quiere que nosotros nos fundamentemos bien. Dios no quiere que nos fundamentemos en cosas que nos puedan hacer caer. No, en arena, no. Los vientos son doctrinas falsas.
doctrinas que el hombre ha inventado, pero hay una sola doctrina verdadera, la doctrina de Jesucristo. Ahí es donde quiere Dios que entremos para que le sirvamos a Él, para que no le sirvamos a la denominación, ni a la tradición, ni a buscar gente para que sean de nuestra religión, dicen algunos. No, Dios nos está mandando al mundo a sacar a la gente de allá, del conformismo, de la tradición y de todas esas cosas, para traerlos a Cristo. Para eso es que Dios quiere que vamos allá, no a ser religiosos, no, a sacarlos de la religión y traerlos al Señor para que puedan servirle a Dios como Él quiere que le sirvamos. Dios les bendiga. Hemos llegado al final, vamos a hacer una oración. El Señor quiere que nosotros le sirvamos, que usted le sirva. Y le debemos servir es como Él dice, no como nosotros nos parezca, no como nosotros digamos, es como Él dice. Dios les bendiga, vamos a hacer una oración para despedirnos. Bendito Dios, estamos agradecidos, Señor, en esta hora de tu palabra, Señor, de tu revelación, Padre Santo. Señor, si tú nos lo permites, vamos a seguir con este tema, Señor, muy importante, muy explícito, Señor, un tema en el cual tú nos enseñas, tú nos adviertes, Señor, tú nos invitas, Señor, a hacer las cosas correctas para poder nosotros servirte, Señor, como tú dices, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, nos ponemos en tus manos también a estas personas que están escuchando este servicio, que la voluntad tuya, Señor, se haga presente en sus vidas, que ellos puedan tener una experiencia personal contigo y puedan ser testigos, Señor, que puedan experimentar tu buena voluntad agradable y perfecta. En el nombre del Señor Jesucristo, una vez más nos ponemos en tus manos y te damos las gracias. Amén. Gloria al Señor. Bueno, están invitados para otro servicio donde va a estar uno de mis hermanos mañana a la misma hora, por este mismo medio. Préstele atención a la palabra y siga caminando en el Señor. Dios les bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.